Lucas Villavicencio, ambiente político aquí, festejando el campeonato del Napoli. El campeonato del Napoli. Venimos como acostumbrados en estas columnas medio a hacer como una educación cívica energética, cívica barra energética. Sí, a mí me divierte muchísimo, debo decirlo. ¿Por qué? Porque me encanta hablar ¿Aprendés? de esto. Sí. No, el otro día cuando hiciste, en realidad, el de los hidrocarburos. Que quedó a medio hacer. Quizás podemos hacer una segunda Podemos hacer temporada. una segunda versión. Un segundo capítulo. Segundo sí. capítulo, eso. Me encanta porque justo había ido a la refinería hacía unas semanas y estaba excitadísima con la situación. Con el tema fresco. Sí. De hecho, te voy a robar 2 minutos. De hecho, esta semana, hoy precisamente, se firmó un convenio con el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de la refinería de YPF de Ensenada, con OSIPEX, que son nuestros amigos, y van a formar a sus afiliados en la Diplomatura de Energía y Soberanía de OSIPEX de la UTN y la UMED, que es una gran iniciativa. Porque, bueno, obviamente es formación para quienes ocupan puestos técnicos en la refinería hoy por hoy y obviamente para ampliar la visión estratégica de los hidrocarburos de la Argentina. Así que es clave. Clave, y mira, justo aprovecho el pie y le mando un gran abrazo a mi padre, no sé si está viendo, pero me acaba de mandar la solicitada que sacó el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, el desafío estratégico de retener la Patagonia Austral, geopolítica, desindustrialización y entrega territorial en Tierra del Fuego, que la pueden leer en las redes ahí del sindicato. Excelente. Bueno, hoy les traigo algo que no está en boca de muchos, no está en la agenda informática cotidiana, salvo en los portales o agendas más de nicho, y que tiene que ver con la energía eólica. Y en este caso, energía eléctrica, al fin y al cabo. Claro. Ustedes saben que hay en la República Argentina lo que se llama una diversificación de la matriz en la energía eléctrica. Nosotros podemos producir energía eléctrica de diferentes maneras. Tenemos lo que tiene que ver con la energía a través de las represas, lo que se llama hidráulica también, que es otro tipo de energía. Tenemos lo que tiene que ver con biomasa o biogás, lo que tiene que ver con los ciclos combinados, y en este caso entra en juego lo que podemos denominar, o para mí puede ser como uno de los grandes potenciales que tiene la República Argentina, y que es la energía eólica. Acá hay un punto a anunciar o a ponerlo en la clave de lo que tiene que ver con el desarrollo de la energía eólica, que es en el año 2015. Sobre el cierre del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se aprueba en el Congreso el Plan Renovar. ¿Qué es el Plan Renovar? Es un plan o un proyecto, miren, 2015, 10 años, cuando todavía hablábamos de proyectos a largos plazos. El Plan Renovar era un proyecto que proponía diversificar la matriz energética eléctrica justamente, y una serie de ítems o de objetivos que se debía alcanzar para que a tal año, por ejemplo, 2018, 2022, 2025, se vayan alcanzando diferentes índices o porcentajes en torno a cómo se produce esa energía eléctrica. Ahí no solo se incluían, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo se monta uno de los aerogeneradores en un campo justamente que tiene que ver con la producción eólica. Ese es un video de YPF Luz, también lo citamos aquí y ya nos vamos a poner... Un molino de... Eso es un molino... El molino de las astas, así, exacto, de viento, el típico. Es un molino aerogenerador. Son un bicho gigante. Y que consta como de tiene tres eslabones claves para su producción o para su desarrollo. Tengo una pregunta. ¿2015 fue durante la gestión de Cristina el Plan Renovar o fue ya durante la gestión de Macri? Se aprueba en el Congreso antes de las elecciones de las PASO, en un Congreso, en una Cámara que favorecía... Fue un proyecto de ley. Fue proyecto de ley, sí. Esto está establecido por proyecto de ley. Justamente lo que decía el proyecto Renovar era que había una diversificación de la matriz, como les decía recién, energía eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica.
Les voy a leer unas pequeñas pautas. Este proyecto de el Renovar establecía que para el 2017 el 8% debería provenir de fuentes renovables, en 2019 aumentaba a 12%, y en el 2025, o sea, el año que está corriendo en estos momentos, debería llegar al 20%. ¿Y qué onda? ¿Ustedes creen que se cumplió? No, claramente, pero, Claro pero cuando lo busqué recién al plan Renovar, lo segundo que me salió es una nota de chequeado Ajá. que dice que Macri decía en ese momento, el plan Renovar ya adjudicó 59 proyectos en los que captaremos la energía en 17 provincias por una inversión privada aproximada de 4.000 millones de dólares. Bueno, no se cumplió. Bien. Las metas no están cumplidas. De hecho, hay un gráfico allí, si lo tenemos ahora para mostrar, que muestra la comparación entre una línea roja que establece cómo debería ser el plan Renovar y una línea negra, si no me equivoco, es el número 2 que aparece, ahí lo vemos, mira, Ahí que sería, la línea roja es el potencial que tenía el plan Renovar para justamente el año 2025, un plan a largo plazo que constaba de más de 10 años, y en línea negra lo que vamos teniendo actualmente. Esos son datos que se obtienen de Camesa, que es la distribuidora eléctrica nacional. Hoy se ubican entre el 10 y el 12,7%. ¿Por qué no lo pongo en un porcentaje exacto? Porque, bueno, no está definido ese porcentaje exacto hoy de cuánto es. ¿Por qué? Bueno, voy a poner en contexto un par de cositas. Primero hay que tener en cuenta que para el desarrollo de la energía eólica hay dos facetas, es decir, la instalación del campo eólico, que consta del alquiler de una porción de tierra. Ustedes saben que cuando se arma un parque eólico, la empresa generadora de energía eléctrica no compra ese campo. Claro. Alquila una parte de esa parcela a los dueños justamente de esos campos. Allí se trazan los caminos rurales y se establecen lo que tiene que ver con las torres y los aerogeneradores con sus correspondientes aspas. Bueno, vos tenés en ese desarrollo del campo aerogenerador dos facetas. Una, o la inyectan al sistema nacional, que es el sistema de desarrollo que administra Camesa, o lo hacen directamente al sector privado. Ustedes saben que las empresas que invierten en el país, que tienen o solicitan una demanda de energía correspondiente, lo hacen a través del sistema eléctrico Camesa, o sea que esa energía después la deben devolver de alguna manera a ese sistema nacional, o lo pueden hacer de manera privada, como lo hacen en este caso, por ejemplo, Aluar, que tiene su propio parque eólico, es uno de los parques más grandes que tiene la República Argentina y la provincia del Chubut. Que ahora amplió además, Y ¿no? ahora amplió su capacidad, lo anunciaron ahora hace poquitos meses cuando se cumplió un nuevo aniversario de la primer colada de aluminio que se realizó en la ciudad de Puerto Madryn. ¿En dónde lo leíste primero? En el picadito de noticias desde La Raíz, por Tomá, supuesto. Pavo. Así que Nachito Torres, ya sabes dónde tenés que poner. ¿Dónde tenés que poner la plata? Em, Poner la plata, Nachito Torres. Hoy son 68 los parques eólicos que tiene y dispone la República Argentina. El 54 parques eólicos se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires y la provincia del Chubut. Así que Ahí va. atención con este dato. Vamos con el primer gráfico ¿En que muestra una... Madrid y Mirá. Rawson, más o menos, ahí o... Y se encuentran entre toda la zona litoral, mirá cómo aprendí un nuevo término hoy, que va desde Puerto Madryn hasta Comodoro Rivadavia. Inclusive ahora se está haciendo la expansión hacia la meseta. Ustedes saben que Claro. para poder hacer un desarrollo de un parque eólico, vos necesitas hacer un estudio de impacto ambiental que tiene que ver con básicamente la capacidad de viento que hay en ese Claro. lugar. Porque si vos pones un parque eólico y no tenés una condición de viento regular, Estás poniendo los caramelos donde no se pone. estás errando, hermanito. Claro. Pero se sabe que en Madrid y toda esa zona, mucho viento. Y bueno, sí. ¿Y la meseta patagónica también o no? La meseta Comodoro. patagónica, Bueno, por ahí sí. la costa bastante, pero también la Patagonia en general. Lo que pasa ¿No? es que en la Creo que te- meseta no tenés todavía una regularidad. en ¿Y qué torno pasa al con clima. Carlitos Tevez? Bueno, ahí, pará, me están spoileando la columna, viejo, me están spoileando la columna. Pero es que se desesperan los chicos Sí, sí, que quieren la data fina ahí.
Cuento todo esto para ponerlo en contexto y sobre el cierre vamos a contar todo el chisme y augurio empresarial. Queremos saber qué pasa con Carlitos Tevez. Como les decía, 68 parques en toda la República Argentina, 54 se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires y la provincia del Chubut. La zona patagónica es la que está teniendo un mayor desarrollo en esta injerencia. Y acá hay algo que a mí, esto es un término que lo voy a acuñar y van a hacer en esta columna, en Ambiente Político y Desde la Raíz, que me gusta llamar un triángulo productivo. La energía eólica presenta un triángulo productivo, porque hay 3 puntos que se unen y que son muy importantes para lo que tiene que ver con el desarrollo nacional. Uno es la industria, porque vos podés en el país desarrollar diferentes facetas o diferentes componentes que contiene la energía eólica, ya sea, por ejemplo, las aspas, que de hecho el INVAP lo ha hecho en algún momento y IMSA lo ha hecho en algún momento. Cries in IMSA. IMSA, ex Pescarmona, que ahora está privatizada. Sí. Y además... Llorando en IMSA. Ahí está la traducción. Y además lo que tiene que ver con el desarrollo del componente generador de esa energía eléctrica, porque vos tenés las aspas y después dentro lo que une a esas aspas, bueno, es todo un sistema de componentes más técnico, no nos vamos a poner a explicar acá. Básicamente cómo se recolecta esa energía que se produce y cómo se distribuye. Incluso. Eso de ahí baja a un banco de baterías, ese banco de baterías después va a una estación transformadora, la estación transformadora transforma y distribuye esa energía que se genera de forma continua, forma alterna, y eso se inyecta en el sistema eléctrico nacional. ¡Ay, Dios! Todo eso es una faceta, un punto de ese triángulo que tiene que ver con la industria. El otro tiene que ver con la energía, o sea, qué mejor que estar produciendo energía en territorio nacional, en suelo nacional, inyectada al sistema eléctrico nacional y nos, de alguna manera, autoabastecemos con este mecanismo. Y el tercer punto de este triángulo productivo es el trabajo. La energía eólica genera puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Directa porque vos hacés la contratación de una mano de obra calificada y local. ¿Por qué? Porque las personas, los trabajadores y trabajadoras que entren a laburar a los parques eólicos o a las empresas que contraten personal, no necesitan más que profesionalizar su formación en una escuela técnica. A partir de allí, bueno, hay un desarrollo aplicado a diferentes funciones específicas, pero el grueso de los trabajadores, ya con tener una formación en una escuela técnica, son aptos para poder trabajar en los diferentes parques eólicos. E indirecta, porque la energía eólica, como lo son las grandes empresas, terciarizan algunos servicios. Por ejemplo, hay empresas que hoy se dedican a la colocación de aerogeneradores en los diferentes campos eólicos. Y una incidencia más, esto es más anécdota a nivel personal, cuando yo estudiaba en la Escuela Técnica de Puerto Madryn, a nosotros nos hacían presentar un proyecto final para recibirte. Yo hice un... ¿cómo se llama? ¿Un parque eólico? No. Una maqueta. Casi. No. Hice un... No me está saliendo la palabra. Ahora. ¿Una maqueta? ¿Una maqueta? No, un elevador. Hice un elevador con un changuito de supermercado. Me robé un changuito de supermercado de una multinacional. Es por una buena causa. ¿De los del sur esos que cobran re caro los alimentos? No, es francesa. Era francesa. Ah, ok. Me robé un changuito de ahí y con un malacate construimos un elevador que en ese momento vos para tener para manejar diferentes pesos y elevar tenías que comprarte esos elevadores que parecen carros. Digo, que vos vas hoy a un mayorista y los ves, parecen un auto más o menos. Sí. Bueno, esto era un elevador más de forma manual y que cuando lo expusimos en la feria, porque vos en la escuela técnica a fin de año tenés una feria donde todos los cursos exponen sus trabajos que realizan según el año que están y los talleres que van realizando. Qué divertido realmente. El sexto año, que es el que presenta el proyecto, expone ese proyecto y ahí van empresarios locales, gente que de la tiene industria plata. y va y lo ve. Y en ese momento se estaba comenzando a desarrollar lo que era la industria de los aerogeneradores. Nos ven a nosotros con el elevador
Y nos dice justamente un empresario de una electromecánica de ahí muy conocida de la ciudad, bueno, no puedo creer lo que acaban de hacer, nosotros estamos necesitando esto para levantar y llevar los bancos de batería y no sé qué más. Y ¡Lucas! ¿Y qué vas a hacer el año que viene? Dijo. Y yo me escondí La puta atrás, madre, periodista voy a me escondí ser. atrás de mi padre, me acuerdo, y mi viejo le dijo, va a estudiar periodismo deportivo. ¡La pucha! Bueno, eso va a un capítulo de las malas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. No me imagino la cara del hombre, de Y este hombre me miró empresario. como diciendo, después de lo que acaba de hacer, va a estudiar periodismo deportivo. Che, ¿y te robaron la idea? No sé, seguramente. Y Eso después lo si era donamos. lo que necesitaban, probablemente lo hicieron de alguna manera. Capaz, los planos estaban ahí, deben estar en la escuela, no sé. Es El como- elevador lo donamos después y otro grupo al año siguiente hizo como una retroexcavadora con ese esqueleto. No, se iguala un poco con el sueño Amigo. frustrado de los varones de jugar al fútbol. También tengo otra anécdota, pero bueno, no la voy a contar acá porque no entra. ¿Con el fútbol? Con el fútbol, sí, Ah. sí. También en la ciudad de Puerto Madryn, así que... Pero la puta madre, mantiene Lucas. ahí. Pero bueno, digo, ese pequeño ejemplo... Bueno, pero sos feliz siendo periodista, ¿o no? Sí, re feliz. Mirá lo que estoy contando ahora. Soy feliz, llego a fin de mes, tengo ahorros. Qué bueno, amigo. Mentira. Bueno, cuestión que ese pequeño ejemplo, digo, a modo de ejemplo de un pequeño estudiante de una escuela técnica, sirve para graficar este hilo del triángulo productivo que puede generar la energía eólica y que puede tener como desarrollo nacional. Ahora bien, ¿dónde estamos hoy en día? ¿Dónde estamos parados hoy en día? Porque yo les cuento todo esto y ustedes dicen, pero entonces la energía eólica, tenemos La tenemos Tope de la recalada. musa. tenemos un punto de desarrollo eléctrico nacional para Recheto. apuntalar lo que se viene a futuro. Y Bueno, ¿Puedo hacerte una pregunta antes? sí, las que quieras. YPF, ¿cuánto tienen más o menos en porcentaje? ¿Sabemos? YPF Luz es una de las empresas que tiene menos desarrollo en lo que tiene que ver con la matriz eléctrica. Había comenzado a tener mucho desarrollo en el año 2000, a partir del año 2019 con el gobierno de Alberto Fernández, porque había una política justamente de diversificación de la materia eléctrica y eso me da pie a retomar la columna anterior sobre Vaca Muerta, que vayan y véanla. Recuerdan sobre el final de la columna, yo les dije, el presidente YPF hoy está apuntando a que toda la inversión que haga la empresa estatal sea únicamente en shale oil, es decir, en fracking, en hidrocarburos. No va a haber prioridad para el desarrollo de otras áreas estratégicas. Hoy, de las principales empresas que tienen capitales y desarrollos a lo largo de todo el país son Geneia, Vestas, son como las dos principales empresas que tienen su potencial o su accionar en la República Argentina, que son de capitales europeos, ambas. Muchas de ellas, además, y para que se den cuenta en la situación en la que se encuentra, es una industria incipiente, es decir, están haciendo, por ende, por ejemplo, a los trabajadores de las empresas, muchas de estos capitales extranjeros tratan de poner a los trabajadores en convenios que no son los suyos, es decir, que no le corresponden a su rubro. ¿Para qué? Para pagar menos carga tributaria, para no pagar lo que le corresponde de viáticos, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones y demás, como un mero ejemplo de lo que sucede en la contratación laboral. Bueno, vos, pibe, vas con el convenio de periodista. Claro, por ejemplo, hay una empresa que cuando llegó a un parque eólico en la zona de la Patagonia, puso a todos los trabajadores bajo el convenio de la UOCRA, como si fuesen trabajadores de la construcción. Claro. Que Buenísimo. eso, obviamente, no lo es. Pero bueno, esto para lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Ahora, con las relaciones empresariales, vieron que yo les conté que se inyecta la energía generada a Camesa. Sí. En la columna, una de las últimas columnas que hicimos el año pasado en Frecuencia del R, el programa que teníamos en Estación Sur, contamos lo que estaba sucediendo con Camesa, que era la empresa estatal que de alguna manera Caputo está queriendo meter la cuchara para dársela a sus empresarios amigos, que son los que se encuentran en el sector de la energía eléctrica, y poder hacerse con el paquete accionario. Bueno,
muchos de los desarrollos de los parques eólicos que se han hecho hasta ahora se han hecho con inversión del Estado, es decir, el Estado Nacional invierte para que el privado se lleve la generación de esa energía eléctrica. Algo la devuelve al sistema eléctrico a través de CAMESA, pero el gran fruto, la gran producción caudal queda para la producción que realizan justamente estas empresas multinacionales. Nos están cagando. Y bueno, sí, habría que ponerlo en términos de discusión de cómo nos están cagando y de qué manera. Primero preocupa lo que pueda llegar a pasar con CAMESA de acá a los próximos meses, porque si hay una desregulación y entra en juego los intereses del capital multinacional, bueno, ¿cuánto de eso le va a quedar al país? Que además lo están generando en tierra argentina, con nuestro viento. Y en algún momento se habló de que haya algunas ciudades que pongan un impuesto al viento, porque dicen, bueno, están produciendo la energía eléctrica en este territorio. Impuesto al viento, es genial. No estaría nada mal, que sería un impuesto que además se podría aplicar, por ejemplo, para desarrollar los tendidos eléctricos en zonas que no están urbanizadas en la Patagonia Argentina. Imagínense cómo viven los barrios acá que no están urbanizados, imagínense lo que es en la Patagonia con el viento, el sol, el frío. Cómo pega de otra manera. Bueno, fue, creo que durante las políticas del peronismo, bueno, siempre Perón, ¿no? Pero durante las políticas del primer gobierno de Perón fue que se hizo la ampliación del tendido eléctrico en todo lo que fue en toda la Patagonia, y que después, bueno, después viene su régimen y el régimen y los etcétera. Así es. Y por último, bueno, esta repartija que hubo, vieron que yo les dije que cuando comienza el plan Renovar, se sanciona el proyecto de ley antes de que asuma el macrismo, antes de las elecciones, asume el macrismo, el plan Renovar se interrumpe y allí es donde entra Carlitos Tevez, Guillermo Barros Esqueloto, Martín Palermo y Mauricio Macri con sus diferentes amigos. Todos de Boca. Bueno, qué va. Por eso se vino con la otra hoy. El Chicho no, el Chicho. Poca plata el Chicho, poca plata. Ey, pero yo no tengo el lore de Chicho Serna. ¿Es bueno el Chicho Serna o no? ¿Es bueno o malo? Es bueno o malo, a ver, es bueno o malo el Chicho Las Serna. cosas son así, buenas o malas. Díganme, ¿bueno o malo el Chicho Serna? Yo creo que es más complejo que problematizarlo en el bien y el mal. ¿Lo queremos o no lo queremos? Es más, no sé. Gran colombiano, mal consejero de fútbol. Bien. Hay allí, durante el macrismo, una repartija en todo lo que tenía que ver con los derechos y la adquisición de... esto es como, por ejemplo, la exploración de los campos petroleros. Se llama licitación a través de ENARSA o de CAMESA o de la Secretaría de Energía, hoy antes Ministerio de Energía, Infraestructura y Obra Pública, y se hace la adjudicación de esos campos para el desarrollo. Bueno, comenzó habiendo una mano negra para repartírselo entre los Macris y amigos. Allí, Carlos Tevez, por ejemplo, se hace con uno de los parques en la Patagonia y al razón de un año se lo vende a los chinos en esa maniobra en la cual Carlos Tevez deja de jugar en Boca y lo transfieren a China jugando una Copa Libertadores. Acá me pongo medio termo, pero hay algo ahí de una cuestión de lavado de activos. Sí, pero el fútbol no eran 22 tipos corriendo atrás de una pelotita. 22 multimillonarios corriendo atrás de una pelota. ¿Querés decir algo más? Y no, y digo, esa interrupción y ese desbarajamiento en todo lo que tiene que ver con las concesiones hizo que el plan tenga un parate o una demora en todo ese desarrollo. Que se retoma entonces 2019. Se retoma en 2019 con las políticas de Alberto Fernández y hoy está totalmente parado. Como absolutamente todo. Como absolutamente todo, porque tiene que ver con justamente inversión pública. Bien. Así que mal, pero bien. Eso último, y para cerrar, en esto que decía yo con lo del triángulo productivo, la energía eólica puede ser uno de los puntales principales que se puedan desarrollar en un proyecto a largo futuro para desarrollar la Patagonia, sobre todo, que es uno de los territorios que tiene mayor productividad en torno a la energía eólica. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede desarrollar una industria metalúrgica, una industria pesada que pueda asistir a estos campos eólicos y justamente hacer la instalación de las empresas multinacionales. Como toda empresa multinacional, produce en el interior,
pero factura en Capital Federal. Así que también sería importante que las empresas facturen donde tienen sus lugares de producción. Claro. Y con eso cierro la cosa. Excelente. En el chat hay primero una pregunta de Laureano que quedó medio desencajada en tiempo, pero quizás vos la entendés, y pregunta, ¿no es como en la serie Landman que dan a entender que se usa petróleo? Sí. Bueno, fue lo último que la vez pasada no lo pude recomendar, pero digo, si ven la columna anterior de Vaca Muerta, vayan a ver Landman, porque si bien es una serie que muestra el día a día de los trabajadores y de los empresarios de petróleo en Estados Unidos, es una situación muy similar a lo que se da aquí en la República Argentina, y es un poco para conocer cómo se vive o cómo es esa cultura, porque además es toda una cultura en sí, digo, la cultura de la actividad del trabajador de la energía en el sur y del trabajador de la industria petrolera en la Patagonia. Y además condiciona completamente a la sociedad entera. O sea, en Chubut tienen en la matrícula educativa cosas que tienen que ver con lo de hidrocarburífero que en el resto del país no existe. Sí, claro. Yo ahora lo pondría un poco en duda eso porque, bueno, venimos de una situación de desfinanciamiento educativo en la provincia del Chubut de hace más de 4 años y además con la destrucción que se está dando con las escuelas técnicas, también hay allí un punto para tener en cuenta. Todo tiene que ver con todo. Sí, obvio, por supuesto. Claro. Nani, para cerrar, dice, gracias Lucas por no vender tu vocación. Dame unos años, Nani. Vamos a darle un changüí al periodismo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Ha sido un gran programa el día de hoy. Fecha patria en continuación. Le ponen like al vivo y si lo estás viendo en diferido le pones like, te suscribís, ingresás a desdelarraiz.ar, te lees las notazas que se vienen escribiendo, en especial aquí Delfina Sánchez Magariños, que no para de escribir. Que recién se publicó. Sí, salió una nota el sábado que tiene sus placas recién publicadas como pan caliente en Instagram. Así que la pueden ir a leer y van a la pestaña de suscríbete y se suscriben ahí para hacer su aporte mensual o único como ustedes deseen para que esto crezca y paguemos sueldos. Y vayan a @desdelarraiz_dlr también para seguirnos, quien no lo esté haciendo, porque venimos a un ritmo importante. Tenemos un objetivo. Del último programa. Que es generarle sonrisas a Juan. ¿Qué? ¿Y cómo le generamos las sonrisas a Juan? Adopte al niño Juan. ¿Cómo hacemos que Juan feliz. sonría? Siga a Desde la Raíz. Sumamos casi 30 seguidores de la última emisión del programa hoy. Así que un objetivo claro y conciso, llegar a los 3.000 seguidores antes de julio. Así que agarra el celular de la abuela, del abuelo, nos empieza a seguir y ahí nos vamos para arriba. Y otra cosa más, se ingresan a periodismodelr.substack.com y ahí se suscriben al picadito de noticias que ya fue enviado, pero lo pueden leer mañana y es el resumen va a estar en todas sus casillas. Es la agenda de noticias exclusiva desde La Raíz, que no la van a poder leer en ningún otro lugar. O sea, que ingresan ahí. Una curaduría. Mucha gente me dijo, yo me suscribí porque la agenda que tienen en el picadito no la encuentro en otro lugar. ¿Viste? No te digo yo, qué grande, DLR, mirá. Escuchame, vos todavía no te suscribiste. Y vos todavía no te suscribiste. Yo voy suscribiendo gente, así que esa es la tarea. Me hacen redondelito para que cierre. Saludo ahí a la operación técnica. Tomás Falón en la operación técnica junto a Pedro Ramos, Pepe, que ha vuelto. También Juan Manuel Feuliant ahí en la producción. Aquí Lucas Villavicencio en la producción y en la columna de Ambiente Político. Quien les habla en la conducción junto a Delfina Sánchez Magariños. Le agradecemos a... No dijiste tu nombre. No dije quién les habla en la quien les habla, Ariadna Lippi. Ahí está. Ahí estamos. Se suscriben, le dan like a esto, si lo estás viendo en diferido, con más razón. Y gracias a RG y a La Parra, que nos están dejando seguir también en estos momentos. Mira, dicen, está genial el picadito. Programón, muchas gracias. Les mandamos un abrazo grande. Nos vemos el lunes que viene. Nos seguimos por redes en esta semana. Y hasta luego.